Muy buenas noches. Centenares de miles de personas marcharon ayer en las grandes y en las pequeñas ciudades en todo el país en una acción de protesta contra el gobierno del presidente Petro. Muchos observadores creen que el presidente no puede desconocer las marchas, sino actuar en consecuencia. Es decir, cambiar su forma o su estilo de gobierno. Nuestro invitado esta noche es el doctor Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. ¿A usted qué le parecieron las marchas de ayer, señor ministro? Perfectamente respetables, democráticas. Evidentemente un buen número de colombianos salieron a la calle a expresar un descontento, unos temores frente a unas reformas que agencia el gobierno. Y eso en democracia es perfectamente válido. El gobierno entregó las garantías y hay que reconocer que los ciudadanos se portaron como se debe portar un ciudadano cuando protesta. Hace su protesta y respeta a los demás en la arenga, las palabras, las frases, las que quieran decir. Lo importante es que no haya violencia, y lo que vimos fue unas marchas de verdad respetables que el gobierno observó con detenimiento. Pero el presidente hizo pues, un comentario un poco desapacible sobre las marchas, diciendo que la plaza de Bolívar no se llenó, que en Medellín y en los Santanderes sí hubo marchas importantes, pero que tanto en el Atlántico como en el Pacífico no observó una protesta general. Independiente del tamaño de las marchas, son ciudadanos, son colombianos. Algunos tienen temores frente a las reformas que nosotros estamos agenciando en el Congreso. Y como tienen temores, lo que tenemos que hacer es quitarles los temores. Otros de esos ciudadanos tienen críticas y tenemos que escucharlos. Mire, Yamit, cuando uno hace una campaña, uno defiende una idea, defiende una propuesta, un sueño colectivo de sociedad, un modelo de sociedad, pero cuando uno gobierna, gobierna a todos los colombianos. Esos colombianos que caminaron ayer tienen todo el derecho a expresarse y nosotros tenemos la obligación de escucharlos, de manera que creo que el gobierno va a mantener algo que desde el principio ha hablado el señor presidente, y es, hombre, construyamos un pacto nacional para hacer las reformas que el país necesita, entre otras cosas, y eso debe de reconocer, porque el país votó por unos cambios. Nosotros a nadie sorprendimos. Cuando nosotros llegamos y presentamos la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma tributaria, la reforma a la salud, cuando presentamos el plan de desarrollo, cuando presentamos los actos legislativos al Congreso, la gente sabía que lo íbamos a hacer, porque de eso hablamos en campaña. Ahora que estamos gobernando, pues tenemos que hacer una mayor pedagogía para esos ciudadanos que creen que les vamos a quitar la salud, decirle, hombre, no les vamos a quitar la salud. Simplemente queremos que esa salud que usted siente que está recibiendo de buena manera, la reciba el 100% de los colombianos, no solo los que viven en ciertos espacios urbanos de Colombia. Esa pensión que algunos reciben, lo que queremos es que la reciban la mayor parte de los colombianos, no solo los privilegiados que reciben altísimos subsidios de toda la sociedad para que sus pensiones sean altas. Nosotros estamos pensando en el ciudadano, en el hombre, en la mujer de 65, 70 años, que llegan a esa edad sin un pesito y si no viven por el apoyo de la familia, pues prácticamente están condenados a morirse. Nosotros estamos pensando en ellos. Es a ellos a los que nosotros queremos llevarles esa pensión y es a todos los colombianos a los que queremos explicarle de qué manera les va a llegar esos recursos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a mí no ponernos a pelear si la marcha fue grande o pequeña, sino decirles vengan, escúchenos y díganos sus temores. Sí, pero usted me ha dicho, los vamos a escuchar. Vamos a escuchar quiere, según entiendo yo, señor ministro, pues a oír esos millares y millares y millares de personas que se iban a marchar contra las medidas del gobierno. Es decir, cuando usted me dice, los vamos a escuchar, yo entiendo que quiere usted decir, vamos a escuchar la protesta contra la manera de gobernar del presidente. Más que la manera, Yamid, es, a ver, caminaron
miles de colombianos. Sí, Yo vi algunos videos sí, cuando les preguntaban, la gente decía, no, es que no estamos de acuerdo con la reforma pensional. Cuando les pedían que dijesen qué es lo que no les gustaba de la reforma pensional, se les dificultaba expresar exactamente qué es lo que no les gusta. Entonces, mire, Colombia en los últimos años ha estado muy polarizado. Por primera vez en décadas llega un gobierno popular de izquierda y es normal que gente que le asusta el cambio, se asuste con el cambio. Entonces, a cambio de salir a descalificar la marcha, yo preferiría buscar espacios para encontrarme con los líderes de esa marcha y decirle, bueno, venga, cuéntenos cuál es su temor, por qué está marchando, qué es lo que no les gusta de lo que nosotros estamos haciendo. Escúchenos nuestra explicación. En los últimos meses, Yamid, el tono del debate ha sido muy pugnaz y debo reconocer que nosotros mismos, yo como ministro se nos va la mano, pero también hay que reconocer que a todos los sectores se le está yendo la mano. ¿Y cuál es el problema? Cuando usted pone un tono de debate muy pugnaz, cuando usted sube mucho el volumen de su voz, sube el volumen pero bajan las ideas. Yo creo que Colombia tiene que volver, más bien escuchemos las ideas, escuchemos qué aportes pueden hacer ellos frente a lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué es lo que les da miedo de lo que estamos haciendo para ver, o si les quitamos el temor explicándoles que no es lo que ellos creen que nosotros vamos a hacer, o si también dentro de una visión crítica, una crítica constructiva que nos puedan hacer, podemos mejorar lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que yo quiero hacer y yo creo que nos hace bien que tengamos un mes tranquilo sin el debate diario del Congreso para poder buscar espacios para hablar de estos temas, Yamid. A ver, mire, ministro, si alguien dice, Colombia es un país de derecha, pero tiene un gobierno de izquierda, ¿eso es así? Pues algunos amigos dicen que pagó los liberales de Río Negro. Yamid, en los últimos años la violencia derechizó al país. ¿Ah, eso qué? Sí, la derechizó. O sea, un efecto de la lucha guerrillera es que los ciudadanos, y de la degradación del conflicto en Colombia, es que los ciudadanos sienten temor. Sí. Una sociedad con temor es una sociedad que busca una figura paterna de autoridad, un poco esa concepción de derecha de autoridad, y la sociedad se fue corriendo, se fue corriendo, se fue corriendo para allá. Pero en los últimos años, esa sociedad comenzó a cambiar de temores. El temor más grande era el temor del atentado terrorista. Independientemente de que tenemos problemas de seguridad, y a mí usted debe reconocerme que los problemas de seguridad que tenemos hoy no son los de hace 10 años, ni los de hace 20 años. Y entonces la gente comenzó a tener otros temores. ¿Cuáles son los temores hoy del ciudadano? Quedarse sin trabajo, no poderle pagar la universidad a su hijo, perder la casa porque no tiene con qué pagar la cuota. O sea, son los problemas económicos, los de todos los días. También hay temores frente a la inseguridad urbana y eso tenemos que reconocerlo y tenemos que enfrentarlo. Con esos nuevos temores, la sociedad busca un cambio. Dijo, un momentico, este modelo económico nos tiene comiendo desayunos pagados en dólares. Usted dice, $100, sí, claro. Cuando un país importa el 60% del maíz, pues está pagando la comida en dólares, porque es que el maíz es la base de casi todo. Cuando un país deja de producir comida y trae alimentos, pues está pagando en dólares. Entonces, esos temores de los ciudadanos llevaron a que la gente buscara algo distinto. Y ese algo distinto se llama Gustavo Petro. Propone un modelo económico distinto, nos hace hablar de unos temas que no hablábamos los colombianos, del calentamiento global, de la crisis energética, transición energética. Y mire lo que ha pasado en los últimos meses. Pero miren, doctor Velasco, sobre eso de la transición energética, el presidente Petro tuvo un diálogo con Gustavo Bolívar y le dijo, ¿quién ha dicho que yo voy a prohibir la explotación de petróleo? Él nunca lo dijo. Por eso. Él nunca lo dijo. No, yo cuando he dicho eso, yo nunca he dicho eso. Entre otras cosas porque sería una torpeza. Un país que ha entregado más de 300 campos para que exploren, ¿qué es lo que tiene que hacer la ministra de Minas y el gerente de Ecopetrol, presidente de Ecopetrol? Señores, vayan, exploren. No, además, busquen el gas, busquen el petróleo. Además, hoy, señor ministro,
se supo hoy que los pozos descubiertos en el Caribe son los pozos de gas son absolutamente millonarios, que vamos a tener gas para muchísimo tiempo. Se mide por teras. No es una cosa gigantesca. Y eso, Yamid, que no hemos hablado, porque todavía no tenemos claro la inmensa posibilidad de gas que tenemos, no solo en el suelo Caribe, sí, sino en el mar Caribe. Sí. Se han hecho apliques frente a La Guajira, frente a Cartagena, aparece frente al Golfo de Morrosquillo, aparece. Colombia tiene una potencialidad muy grande, pero, Yamid, en el campo de la transición energética, yo no sé por qué no ha sido noticia ese acuerdo que hizo el presidente en Alemania. Colombia puede convertirse rápidamente en uno de los principales productores de hidrógeno verde, que va a ser el combustible del inmediato futuro. Eso no es ciencia ficción. Eso ya está funcionando en muchos países del mundo. Nosotros podemos convertirnos rápidamente si hacemos bien las cosas en eso. Sí, perdone, doctor Velasco. Aquí habría que explicarle a la gente qué es hidrógeno verde, porque con todo respeto creo que muy pocas personas. El combustible en el futuro. Agua, el agua. A ver, yo no soy experto en la materia. No, perdóneme la chambonada, pero se la voy a explicar. Los carros van a ser eléctricos, pero hay diversas maneras de cargar los carros. Usted puede llegar a su casa, poner en un enchufe y esperar 6 horas, 8 horas. Hay una tecnología que funciona y están las baterías del carro y hay un proceso de electrólisis y se separa del agua las partículas de hidrógeno con las partículas de oxígeno, y eso genera una gran reacción energética, el hidrógeno cuando está concentrado, que carga rápidamente la batería. En 1 minuto, 2 minutos sí, carga la batería. Ese es el combustible del futuro. ¿Y por qué es hidrógeno verde, Yamil? Óigame esto. Allá en La Guajira nosotros podemos producir 25 gigas de energía. Hoy todo Colombia produce 17.5, toda. Allá podemos producir en parques eólicos. Sí. Y en todo Colombia en granjas solares. No hay tal que el presidente Petro esté en contra de la petrolización del país. No, mire, va a haber petróleo en los próximos años. Tenemos que sacar los campos que tenemos, tenemos que sacar el gas que tenemos. Esa plata nos sirve para la transición energética. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente en 20, 30 años ya el mundo no va a aceptar combustibles fósiles. Por eso es que tenemos que adelantarnos con el hidrógeno verde. Pero eso fue uno de 15 años. Sí, claro. Un proceso, eso no es de la noche a la mañana. Yamí, 15 años es nada. Pero ahora mire esto. Cuando en nuestros primeros años nos decían que Colombia era un país bendito por la naturaleza, porque teníamos 3 cordilleras, el problema es una maldición. Tenemos 3 cordilleras que nos impiden ser país. Somos 3 naciones distintas, hablamos distinto, conversamos distinto, actuamos distinto. Una cosa es la gente de La Guajira y de la costa, y otra cosa es la gente de Nariño. Una cosa es la gente de Boyacá y otra la cosa es la gente de Chocó. Somos distintos y a lo mejor en eso está nuestra riqueza, pero ¿sabe qué nos ha faltado, Yamí? Construir un sueño colectivo de sociedad. A cambio de mirar nuestras diferencias, veamos cómo podemos juntar nuestras potencialidades. El empuje del paisa, la creatividad del costeño, la tranquilidad del hombre del sur, la fortaleza del llanero. O sea, juntemos todo eso, el perrenque del santanderiano. Nacional. Exacto, no nos miremos tan distintos. Este es un momento interesante para hacer eso. Mire, doctor Velasco, ¿por qué no dejar el partido de gobierno y hacer nuevamente un gobierno de coalición? ¿Por qué no dejar el partido, el gobierno de partidos y amigos, de conocidos, y hacer un gobierno de coalición después de las marchas de ayer? No, a mí me gusta esa idea, Yamil, pero mire, ¿qué necesita el país? Hacer coaliciones serias. Una coalición no es solo la manera como se reparte el poder en un gobierno, sino cómo o para qué se usa el poder, como diría nuestro pensador liberal tolimense. ¿El poder para qué? Entonces, Petro tiene un modelo, dice, mire, yo quiero industrializar el país,
Yo quiero traer energías limpias. Yo quiero generar un modelo más igualitario, romper ese terrible índice Gini que dice que Colombia es uno de los 3 países más desiguales de América. Entonces, para eso voy a hacer esta reforma, esta reforma, esta reforma. ¿Quiénes me ayudan a hacer eso? Pero si es que le están fracasando las reformas. No, espera. No, Yamí, está viva la reforma a la salud, está viva la reforma pensional. Fracasaron. No, y la única señor. que fracasó fue la reforma laboral. No. La laboral... La acaban de negar. Sí, no se negó, Yamí. Te voy a aclarar. La reforma laboral se votó y se votó mayoritariamente la ponencia que decía de ese debate. Nos faltó gente para hacer el quórum el último día. No, y está bien, y la volvemos a presentar el 20 de julio, pero la reforma de salud está viva. No, pero mi pregunta, y se votó mayoritariamente, y la reforma pensional. Mi pregunta es, doctor Velasco, ¿por qué no volver al gobierno de coalición? Vuelvo y digo, cuando usted esté de acuerdo en lo que quiere hacer, ahora sí llama a la gente, venga, hagamos una coalición. Yo creo que se cometió un error. Hagamos una coalición en general sin precisar para qué se hace una coalición. Cuando usted hace una coalición simplemente diciendo, usted ayúdeme a gobernar, le doy esta responsabilidad, usted esta otra responsabilidad, pero a la hora de sacar adelante la reforma, la gente comienza a decir, oiga, eso no me gusta, pues es que nunca debió estar en la coalición porque es que eso fue lo que le propusimos a los colombianos. Un país necesita sueños colectivos, pero también necesita una oposición que controle. Que todo el mundo esté de acuerdo no suena tan bien. Uno puede tener muchos elementos en los cuales puede haber comunión, puede haber igualdad de propósitos, pero una democracia siempre necesita unos gobernando y una gente controlando. Ahora, estoy de acuerdo con usted, yo sí creo que el gobierno, y ese es el mes en donde tenemos que hacer eso, tiene que recomponer su coalición, ver quiénes están de acuerdo con nuestras propuestas, tratar de hacerla la más amplio posible, porque pues es un cambio fuerte que le estamos proponiendo. El Partido Liberal le envió una carta al presidente ofreciéndole apoyo. Bienvenida a la carta. Entre otras cosas, me gustó, más que el Partido Liberal, fue el director del partido, el que la firmó. ¿Sabe que a mí esa carta me gustó, Yamí? Se lo quiero confesar. Entre otras cosas porque al final dice, ojo, respeto a las instituciones. Una vaina muy institucional. Aquí no le vamos a jugar a ese cuento de venga, los golpes blandos y todo eso. Es el director del partido, el estadista que yo siempre he admirado. Pero ni siquiera le respondieron. No, se ha mandado razones, Yamit. ¿Ah, sí? Sí, no. Y yo particularmente salí y dije, mire, lo estoy diciendo aquí. A mí esa carta me pareció interesante, tiene muchos elementos. Ahora, el tema no es simplemente decir, oiga, yo quiero estar de acuerdo con usted. Lo que hay que decir es hasta dónde puedo caminar con usted. Porque hay temas que para nosotros son centrales. No digamos líneas rojas, pero nosotros, por ejemplo, en la salud, el que tenga un buen servicio de salud, que una EPS lo esté atendiendo ahora y lo esté atendiendo bien, no vamos a acabar esa EPS, no le vamos a quitar ese sistema. Lo que queremos es que esa atención llegue a los 15 millones de colombianos que no les está llegando la salud. No es quitarle a es ponerle a los que le faltan. Pensiones. Pero digo, entonces, ¿sí puede haber un acuerdo de coalición? Tenemos que recomponer la coalición, Yamí. Pues claro, si nosotros queremos sacar las reformas, tenemos que tener mayoría en el Congreso. Decir, como consecuencia de las marchas de ayer contra el gobierno, la respuesta del gobierno inmediata es: ¿vamos a recomponer la coalición de gobierno? La respuesta del gobierno es: aquí los colombianos tenemos que escucharnos a todos. Unos respetables ciudadanos salieron a decir que estamos haciendo las cosas mal, nosotros creemos que tenemos que explicarles bien qué estamos haciendo, escucharlos, y en el marco de lo que ocurrió el último día en el Congreso, en donde no pudimos hacer el quórum para votar la reforma laboral, es evidente que tenemos que mejorar la coalición en el Congreso. Es bien conocido, doctor Velasco, su diferencia que hay con el jefe del Partido Liberal, el señor expresidente Gaviria. ¿Usted estaría dispuesto a hablar con él? Es mi obligación, Yamí. ¿Ah, sí? Yo puedo tener diferencias, digamos, conceptuales, ideológicas, pero yo soy el ministro de todo el gobierno, de un gobierno que tiene que gobernar para todos los colombianos. ¿Y usted no va a llamar? Ni más faltaba. Muy seguramente este es un buen momento
para hablar con todos los colombianos, incluso con los que tienen fuertes diferencias. Pero digo, lo va a hacer. Es bastante probable que lo haga. Ah, bueno, pues digamos, Sí. ese podría ser el comienzo. A él y a muchos más. Hay que hablar con mucha gente. En los últimos días, mire, le voy a confesar algo. El propio lunes tuve una charla muy larga con Fincho Cepeda y un grupo de 6 dirigentes conservadores. Muy tranquila, muy calmada. Ellos me plantearon sus ideas, yo le planteé mis ideas. Ellos dijeron, queremos seguir hablando con el gobierno. Démonos este mes para hablar. Démonos este mes. O sea, en los últimos días ha habido tal grado de agitación que hay momentos que es mejor tomar un respiro. Yo creo que este es un buen momento para tomar un respiro. El jueves en la noche llegaremos, se citará para que hagamos conciliación de 2 leyes que van a extras, que son básicamente la que define el número de diputados por cada departamento, la adición presupuestal. Hay bastante consenso en esas 2 leyes, entonces muy seguramente a la madrugada del viernes se hace la conciliación, después se hace la votación, y si la votación sale igual, pues las leyes salen de una vez para sanción presidencial y tendremos casi un mes para hacer eso, sin el agite, sin el debate diario, sin la lucha política fuerte diaria, poder hablar con la gente. Y hay que hablar con todo el mundo, y hay que hablar con los directores de los partidos, hay que hablar con los congresistas. Yo no quiero cometer un error, y no quiero que lo tomen a mal lo que voy a decir. Uno con los directores de los partidos hace acuerdos políticos y con los congresistas hace leyes. No ponga a los directores a hacer leyes, porque eso sale mal. Pero con todo respeto, doctor Velasco, esa teoría le salió mal. ¿No? No, Yamil. se le hundió la reforma. No, Yamil, cuando yo llegué no se había votado absolutamente nada. No había avanzado la de salud, Sí, pero no había digo, lanzado la pensional. Pero como usted lanzó la idea, aquí además, Sí. de hablar con los parlamentarios y no con los jinetes, digamos. Sí. Bueno, y salió de Comisión Séptima la reforma pensional, de Comisión Séptima del Senado, Sí. y salió de Comisión Séptima de Cámara la reforma a la salud, y se votó la reforma laboral en su ponencia en la Comisión Séptima de la Cámara. Nos faltó luego quórum. Bueno, tenemos que mejorar eso. Una cosa no excluye lo otro. Usted habla con los directores de los partidos. Además, la política es tan importante que no se la deje solo a los políticos. Hay que salir a hablar con los gremios, con todos los gremios, los grandes, los medianos y los pequeños. Hay que hablar con la economía popular, con ellos hay que hablar de la inflación, hay que hablar de democratización del crédito, hay que hablar con los banqueros y decirle, señores banqueros, hay unas responsabilidades. Colombia tiene que hablar entre todos. Aquí no nos podemos vetar para conversar. Mejor dicho, doctor Velasco, dicho de otra manera, y esta es una pregunta que espero no la interprete contra usted. Usted va a ser ahora sí el ministro del Interior. Hombre, he intentado ser siempre el ministro del Interior. Pero, los ministros, mire, Yamil, en la política es como en las relaciones, o mejor, en el colegio. A veces hay que apretar, a veces hay que soltar. Ahora hay que soltar. Usted lo dice. No, pero digo, ¿y usted no comparte eso? No, sí, hay que hablar, hombre. Yo siempre lo he hecho. Yo fui presidente del Senado en tal vez uno de los periodos de mayor pugnacidad política entre la izquierda y la derecha, cuando gobernaba el presidente Santos y le hacía oposición el uribismo, y le hizo una oposición feroz, una oposición tan fuerte que logró reemplazar al gobierno de Santos. Pues yo logré los 3 únicos acuerdos que hicieron esos 2 sectores de opinión, se hicieron en mi oficina cuando era presidente del Senado, de manera que es mi estilo. Pero mire, doctor Velasco, el tiempo se nos acaba de agotar. Lo quiero invitar a grabar ya el programa de mañana, comenzando con la siguiente pregunta. ¿Usted es partidario de buscar un acuerdo multinacional para financiar al ELN? Respóndame, por favor, y hacer ahí la paz mañana, a esta hora. ¿Te parece? Estoy listo. Doctor Velasco, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí mañana a esta hora con el doctor Velasco y la respuesta sobre si él es partidario de financiar multinacionalmente al ELN
para alcanzar la paz total. Les agradezco la sintonía y los invito a continuar aquí en Noticentro 1. Se envía.